yo soy de origen campesino, mis padres campesinos de límites del departamento de Santander y norte de Santander, en el sector del Playón, a una región y a una comunidad que le agradezco de corazón, que la llevo en el alma, mis coterráneos playonenses y de toda esta región hermosa de Santander. Allí pues mi infancia pues transcurrió de una manera pues de verdad que muy bonita, pues es como lo ideal, esa conexión con la naturaleza, con el agua, con el río, con la montaña, bueno, con los animales y ayudando a mis papás en las labores del campo, pero a través del gusto por la lectura fui descubriendo el dibujo y la pintura también. Desde muy niño me interesé pues por las ilustraciones bíblicas que pues casi siempre eran obras de grandes maestros, del Renacimiento, del Barroco. Y bueno, ahí fue naciendo como ese gusto por la lectura, por la escritura, por la pintura, por el dibujo. Y empecé con mis lápices de colores allá en la escuelita veredal, destacándome en el dibujo, las mejores calificaciones. Y bueno, ahí fue naciendo como ese interés por el arte, pues que lo alternaba a través de los ratos libres y el tiempo pues que me dejaba ayudar a mis papás en las labores del campo. Así se fue dando hasta que llega el momento en que se vuelve, bueno, empieza a tomar todo el tiempo, disponible todo el tiempo de vida, y ya se vuelve una pasión y por último termina siendo una profesión, lo que luego pues ya se entiende que más que una pasión y una profesión es un destino y la razón pues digamos, de la existencia, de las oportunidades y como decía, ese hilo dorado que nos une con la divinidad. Ese es como el origen en un marco netamente campesino, netamente de amor de contacto y de amor con la naturaleza. Y bueno, aquí estamos contando la historia. Total enamorado del arte, que lo asume como la vida misma, como un destino, como el hilo dorado que nos une a la fuente del amor supremo, la fuente del amor eterno, es ese hilo dorado, que nos hace humanos y al mismo tiempo inmortales. Y pues bueno, que fascinado por los saberes ancestrales, por esa sabiduría, por esa humanidad de las culturas primitivas del mundo y sobre todo de las nuestras, fascinado, de verdad fascinado por cómo ellos asumen el arte, por cómo ellos lo viven, cómo ellos lo aplican al diario vivir, a lo cotidiano. Es fascinante de verdad, pues muy agradecido y de verdad que fascinado pues con el arte en general, con los grandes maestros que nos precedieron en Europa y en Asia, en muchos lugares. He tenido la oportunidad de ver sus obras personalmente muchas veces, pero espiritualmente de verdad que sí, totalmente, digamos, alucinado por todo lo que tiene que ver con el arte de los ancestros. La gente del Playón, los habitantes del lugar, tuvieron un sitio para crecer, para desarrollarse, gestando allí un lugar cultural como la Casa de la Cultura, el Playón, Santander, Colombia, ¿verdad? Con todas sus actividades
con todo el trabajo realizado y plasmar allí en ese lugar donde, por supuesto, como fundador y presidente de ese lugar, verdaderamente plasmó lo que un artista por ahí en otros lugares quisiera hacer. No solamente ser un artista conocido, un gran artista de relevancia quizás, o más o menos, pero y tener su atelier, tener sus lugares de exposición, pero también darle a la sociedad todo lo que pudo aprender. De las primeras obras, yo empecé con figura humana, con retratos, empezaron a haber encargos, pues no tengo, digamos, en la memoria el haber una obra que pueda decirles, bueno, esa fue la primera que vendí. De pronto pues ahí es el recuerdo de dibujos, de retratos, unos primeros trabajos en témperas, los dibujos escolares. Y bueno, ya cuando empezaron a ver ya como unas obras más, digamos, un poco más dentro del tema pictórico, entonces fueron algunos retratos al óleo, por ejemplo de niños o cosas familiares, o de tema religioso, que lo que ya cuando empieza a destacar, entonces empiezan a ver encargos de tema religioso, algunos de tema histórico, bueno, para las parroquias, para las alcaldías. Y dentro de esa serie se fue proyectando se fue abriendo hacia algo que se llamó luego la serie de los Rostros del Tiempo, que fue pues prácticamente la obra que sirvió de respaldo para luego, para que pudiera surgir luego la serie El Dorado. Rostros del Tiempo luego se transformó en serie de retratos en galerías. Por ejemplo, hay una en la Academia de Historia de Santander que consta en el Museo Casa de Bolívar, que consta de alrededor de 25 cuadros. Hay alrededor de 85 retratos en la Galería de Exgobernadores en la Gobernación de Santander. Y así están pues por todo el mundo, hay muchísimos retratos. Eso tiene su origen pues en aquellos primeros dibujos en la finca, en mi vereda, en la casa paterna. Y luego eso fue tomando pues las dimensiones que le digo hasta desembocar en lo que estamos hablando hoy, ya en un contexto, en tema cósmico, en términos cósmicos, ¿no? Pero empecé con retrato, lápices de colores, la escuela, el colegio, y eso fue ya terminando en explorar diferentes técnicas, el carboncillo, el pastel, el acrílico, y bueno, aquí estamos pues contando como ese recuerdo, esas reminiscencias. Il campanile della chiesa di Santo Agapito, cattedrale della diocesi, l'altare maggiore. Che presenta un paliotto decorato da un mosaico cosmatesco del XII secolo. L'abside, affrescata dal Bruschi del XIX secolo, con scene del martirio di Sant'Agapito, martire a soli 15 anni durante il regno dell'imperatore Aureliano. La parte superiore della navata centrale è decorata con dei medaglioni con le effigie dei vescovi prenestrini. Altri medaglioni. Tra questi troviamo i medaglioni del nostro pittore colombiano José Ramón Tarazona Gálvez. Severi
1966, Spallanzani 1975, Garlato 1986, Tomasetti 1992, Davino 1997 e Sigalini 2005-2017. Altri due li troviamo sull'altare maggiore. Un ser cósmico es aquel que está, que se mueve a voluntad en todas las direcciones, en todas las dimensiones, en todos los aspectos. Es como una especie de un Leonardo da Vinci, para citar a alguien, o un chamán como Juan Matus, o otras personas pues que se mueven como a voluntad en diferentes aspectos, no solamente digamos profesionales o de la vida o de los saberes o de todo lo que, sobre todo en el aspecto humano, ¿no? Eran grandes científicos que tenían que saber de medicina, de atender un parto, de curar heridas o de sanar almas, de sanar espiritualmente. Eran los grandes conocedores de las plantas, de los enteógenos como el yopo, el yagé, el peyote. Bueno, eran unas personas pues que universales, lo que se llama pues en el contexto pues más académico como un ser universal. Entonces, en ese contexto, entiendo por ser cósmico, ¿no? Por incrustarse como en eso que manejaban o que donde se movían los ancestros, en los pueblos primitivos. Esa conexión directa con la naturaleza, esa armonía, ese complementarse perfectamente con los elementales de la naturaleza, con la fenomenología, digamos, la astronomía, la astrología, todo esos saberes. Entonces, estas personas, o seres, o comunidades, porque son comunidades también, en este caso tenemos los Shipibo, por ejemplo, que ellos todavía conservan esa forma de vida, ese modo de ver el mundo, de entender su cosmogonía. Ese sería pues como el mayor ejemplo de una comunidad cósmica, aunque pues ya la civilización, entre comillas, pues le está afectando mucho, les ha quitado pues bastante de esos saberes ancestrales, ¿no? Pero todavía ellos conservan y pues están empezando a ser ya reconocidos o vistos, por algo pues los citamos en este momento.
Hay siempre una búsqueda, primero a través de la religión, a través de las prácticas, digamos, religiosas o, digamos, de los rituales de los, a nivel, digamos, familiar o comunitario. Siempre hay como esa búsqueda que se hace más fuerte a través de la práctica, pues, del arte. En realidad, más que una serie, casi es como una línea pictórica, es como un estilo. Y nació como una serie, se planteó así como una serie para darle posibilidad a otras vertientes o técnicas del quehacer artístico. Pero tomó tanta fuerza y que se quedó de manera indefinida y sigue creciendo y sigue naciendo. La serie del Dorado empieza con el impacto que fue conocer el Museo del Oro en Bogotá y luego ver las texturas y los colores de una ciudad como Roma, en Italia, como Florencia, en la Toscana italiana. Y bueno, ver y empezar a ver y a sentir desde afuera lo que somos como nacidos, como nativos de esta tierra. Entonces eso empezó a producir un efecto de texturas, de mucha materia en las obras, a hacer énfasis en la parte matérica, en la parte sensual, en la parte de texturas de los cuadros y a decantarse sí, por los tonos ocre, por las tierras, por los tonos oro, por los tonos como de sol de los venados en las obras. Y hasta que, pues bueno, terminó por llamarse, por identificarse con la leyenda del ritual del Dorado, de la serie El Dorado, pues donde está ese ritual de la laguna de Guatavita, de nuestros ancestros los muiscas, que es en realidad una ceremonia de iniciación, de pagamento, de agradecimiento a la Madre Tierra. Las lagunas son para ellos, nuestros ancestros, el líquido amniótico del útero de la Madre Tierra. De hecho, son el útero de la Madre Tierra lleno de líquido amniótico. Entonces, por eso ellos, ese ritual tan sagrado, tan importante, lo hacían en las lagunas. Se dice que no solamente era en la laguna de Guatavita, porque habían otros muchos sitios donde se celebraba ese ritual del Dorado. Pero este es el principal y el que conocemos como, que luego se conoció como una ciudad, como Manoa o la ciudad del Dorado. Otro capítulo bien importante de la estancia en Italia, que fue el premio Rocca d'Oro a la excelencia en Bellas Artes, en una organización dirigida por un gestor cultural, periodista, gran persona, maravillosa persona, que es Giancarlo Flavi. A todas esas personas como los Todi, Tiziana Todi, Enrico Todi, Giancarlo Flavi, como Ennio De Bellis, como el cardenal Darío Castiglione Hoyos. Llegó el momento de hablar de los reconocimientos, en este caso un premio internacional por el que llevo pues bastante gratitud a las personas pues, que hicieron posible este galardón, llamado Premio a la Excelencia en Bellas Artes, Líderes de Europa, Rocca d'Oro. Rocca d'Oro traduce fortaleza o fortín o digamos, era como ese edificio o palacio medieval que en principio era como una fortaleza militar, pero también servía como un punto de observación de los territorios. Eso era en la Edad Media, en el medioevo europeo.
Luego toman en un pueblo una localidad que se llama Cerrone, que es un lugar muy hermoso, una localidad italiana de montaña en los Apeninos italianos. Toman un palacio que era de la familia Colonna, lo toman como símbolo de fortaleza, como símbolo de liderazgo, para otorgarlo como premio. Y es esta estatuilla en esta parte central, está representada esa fortaleza, eso que sobrevive después de prácticamente 1000 años de antigüedad. Esta es la estatuilla pues, que en la edición número 21 del premio concedieron a los galardonados. Inicialmente pues se me invitó para hacer el logo, que ellos llaman el logo, esta parte de lo que nosotros llamamos el afiche. Esta parte es como el logo representativo, la imagen representativa de esa 21 edición del premio Rocca d'Oro. Y fue entregado en la ciudad de Paliano en junio, 24 de junio del 2010. Inicialmente pues fue invitado a representar una imagen, con una obra mía, la Ragazza d'Oro o Muchacha de Oro. La presenté, ellos la presentaron al jurado a consideración, porque pues nunca antes en esas 21 ediciones anteriores se había presentado un desnudo y pues no estaban seguros de que la obra fuera aceptada, de que pasara como la imagen del evento, del premio. Pues la imagen terminó gustando muchísimo y el concepto del oro del dorado, tanto que ellos empezaron a hablar en prensa sobre que lo que estaba pasando ahí era el encuentro entre el oro maya o el oro muisca y el rojo pompeyano, porque eran los dos colores protagonistas. Entonces ellos hablaban del rojo pompeyano, de los murales que sobrevivieron en Pompeya al desastre del volcán. La obra, no solamente la obra pasó, sino que pues me invitaron a estar nominado, como del grupo de nominados, al premio propiamente dicho. Y bueno, el jurado pues estuvo de acuerdo en que en esa ocasión el premio en Bellas Artes, porque es en muchas modalidades, en muchas disciplinas que se otorga el premio, en actividades que hagan énfasis en lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, con las letras, con la poesía, con el periodismo, y también hacen mucho énfasis sobre la parte agropecuaria, sobre la producción de alimentos, sobre el turismo. Entonces, de acuerdo a eso, pues bueno, entramos también a participar como postulados, como nominados, y sí, bueno, salimos favorecidos. Aquí tenemos el premio Rocca d'Oro a la excelencia en Bellas Artes 2010 para Colombia. Entonces, en esa ocasión pues fue de verdad algo que no se esperaba. Fue por una casualidad que nos hallamos al premio, porque la idea era regresar tan pronto se hicieran las exposiciones en Roma, terminaran con el itinerario de exposiciones, regresar a Colombia. Pero por alguna razón no se pudo retornar a tiempo, y bueno, nos quedamos pintando, exponiendo, haciendo otras exposiciones y por supuesto participando en este premio. Innanzitutto voglio ringraziare a tutti voi per questo premio che è per l'America Latina, per la Colombia, per gli altri artisti e in speciale per gli artisti della Fondazione Orantaia. E questo premio lo dedico in Colombia alla donna più bella del mondo, che dopodomani sarà il suo compleanno, è la donna più coraggiosa, che grazie a lei posso essere questa notte insieme a voi, è la mia moglie. Un lungo applauso, grazie. Nos encontramos con el maestro José Ramón Tarazona Gelbes de Bucaramanga, un artista que realmente lo que impacta de él primero es su humildad, de una zona, de un pueblo muy pequeño, el Playón de Bucaramanga. La verdad que no conozco personalmente, pero estuve viendo el lugar de donde él es justamente.
y se crió en el lugar, gestó toda la arte y la cultura, todos sus conocimientos allí en ese pueblo, y salió de allí al mundo, que nos llevó a proponerlo para que sea acreedor del Premio Internacional Iberoamericano a la Trayectoria del Nevado Solidario de Oro, creado aquí en San Rafael, Mendoza, Argentina. Yo soy su creador, por supuesto, y su director fundador, pero con un gran equipo que conforma esta organización, y fuimos observando distintos exponentes del arte, y justamente José Ramón Tarazona Helves fue uno de ellos en el año 2020. Así que desde aquí, desde mi humilde lugar en San Rafael, Mendoza, mis saludos cordiales, y desear siempre los éxitos, muchos, pero muchos éxitos para José Ramón, para que el mundo pueda conocer sus obras, y que este lugar donde él es fundador, el Playón de la Casa de la Cultura, el Playón Santander, Colombia, sea el puntapié también para muchas casas de la cultura de distintos lugares del mundo. La cultura, no puede faltar el arte y la cultura en un pueblo que se quiere realizar. Y con maestros como José Ramón, la verdad, somos más que bendecidos. Muchas gracias. Inicialmente hay una textura que pues impacta muchísimo, como la de Rembrandt, el último Rembrandt, donde pintaba, ya no pintaba con paleta o con pinceles, sino con un cuchillo. También están los muralistas mexicanos, y bueno, está la obra que es imposible escapar, la obra de Miguel Ángel, la Capilla Sistina, las Piedades o la Pietà. Y sí, la Capilla Sistina es monumental. Son muchas, digamos, del Renacimiento. En el Barroco está Rubens, que fueron como las primeras referencias de niño en los libros, en la Biblia, en las ilustraciones de la Biblia. Ahí estaba Rubens, ahí estaba Rembrandt, estaba Tiziano. Pues maestros que después hubo la oportunidad de verlos varias veces en sus obras en Italia, en Europa. Pero luego, cuando viene el impacto, después de ese impacto inicial de los grandes maestros, viene la obra de los mayas, por ejemplo, con ese azul maya, el azul turquesa, que es el mejor azul que se conoce a nivel mundial, el de mejor calidad, comparable solo al lapislázuli de los europeos. Viene luego ese impacto de los tlacuilos prehispánicos, de todo lo que tiene que ver con Chirribiquete, con el arte Chirribiquete, que es mega monumental. Y obvio, los Shipibo, los grandes maestros, esa comunidad cósmica, porque son seres cósmicos. Ellos pues tienen ese legado que parte por allá desde, que es tan antiguo como desde la edad de hielo, mucho más antiguo que los egipcios, que los sumerios. Esos son como los puntos, digamos, que trata uno de sintetizar a la hora de crear una obra, pues que uno cree que va a ser la gran obra, pero bueno, como decía el maestro Obregón, es un cuadro más. Pero bueno, ahí estamos, y eso es como los puntos así de referencia para hacer lo que estamos haciendo en este momento. Este es el famoso espíritu del atrapasueños. Ese es el nombre, digamos, como un título para ubicarlo, digamos, en algún contexto, para dar una pista como de entrada, ¿no?, a la obra. Es una obra del año 2016.
es una evocación directa, una alusión directa al contexto, a lo que tiene que ver con el chamanismo. Los chamanes, ellos se tienen la capacidad de acceder al espíritu de los animales, como es del jaguar, por eso las huellas de la marca del jaguar, del águila, todo eso lo hacen a través de lo que ellos llaman el sueño, la ensoñación, o con los enteógenos. Bueno, ellos tienen diversas formas de inducir a esos estados de conciencia alterada. Entonces, a eso se refiere esta obra, a ese tratar de llegar al corazón del dorado, al corazón del alma del chamán. Y bueno, la alusión al espíritu del atrapasueños es porque hay una leyenda de los orígenes de los nativos norteamericanos, donde hablan de que ellos hacían, pues como, estos construían estos atrapasueños, que es como esta parte de acá, esa parte donde se refiere al atrapasueños, donde ellos los hacían para poder controlar precisamente el mundo donde ellos se movían, que son los sueños, el mundo del sueño, el mundo de la ilusión controlada. Entonces ellos hacían esta parte, esta red, ese círculo con la red y las plumas, para atrapar los sueños buenos y que el ave con las plumas, por medio de las plumas, se llevara los sueños malos, o sea, las pesadillas. Entonces esa es digamos, un resumen, un tratar de acercarse a la leyenda del atrapasueños a través de los saberes chamánicos, de los saberes ancestrales. Eso es pues lo que les puedo contar de esta obra. Olvidaba comentar un poquito de la técnica utilizada, que es diríamos casi que una técnica mixta, porque haciendo sobre el lienzo, el soporte del lienzo, la pintura es acrílico, oro azteca, perdón, y óleo sobre lienzo. Algunas partes están empastadas, levemente empastadas, y otras están trabajadas en grisalla. Entonces, también dejando ver el dibujo, eso hace que pues, la obra se enriquezca, tiene algunos detalles mínimos, hiperrealistas, como en los ojos, en los labios, en la pedrería, en los cristales que ellos siempre utilizan, que son los cuarzos, que son las obsidianas, Entonces, eso es más un resumen de lo que es la técnica en la que está elaborada esta obra. En este caso es bien especial, que es una de las obras capitales de la serie del Dorado, parte en realidad de una escultura, que es esta que tengo en mis manos. El tema es el primer beso. Es un tema que remite como al paraíso terrenal, como a algo edénico, como Adán y Eva, aunque el tema es el amor, fundamentalmente es el amor, pero también es algo que tiene que ver con la energía. La energía es la moneda cósmica más valiosa que existe, aún más que el tiempo. Para nosotros los humanos, para nosotros los mortales, que no somos como los dioses, el tiempo es vital, es fundamental. Pero a nivel cósmico, lo más importante que existe es la energía, es la moneda cósmica más valiosa. Ese es el tema de esta obra. Entonces, como les decía, parte de un bocetico en escultura, que es pues ha sufrido también los rigores de los trasteos y bueno, de las inclemencias del tiempo del que estamos hablando. Pero la energía en todo esto que tiene que ver con la serie El Dorado es fundamental, porque nos remitimos a esa energía dorada, primigenia, que es la que da vida, que es la que permite que todo sea, que todo exista, lo que permite que todo esté aquí, que estemos hoy aquí. Por eso el tema de la serpiente es esa
esa energía que está en todas las culturas, absolutamente en todas las culturas. Es la fuente de la sabiduría, en algunas religiones pues no lo es tanto, pero en casi todas las culturas de la tierra y sobre todo lo que tiene que ver con el origen, aparece la serpiente como el sinónimo de sabiduría, de esa energía, de esa fuerza creadora. Por eso aparece aquí, digamos, para poder entenderla y para poder entrar a la obra, pues se refiere más como al tema del amor y a un tema edénico, bueno, del primer beso, del tema de Adán y la serpiente, Adán y Eva, la serpiente y todo esto. Pero de fondo sí está esa energía creadora, esa energía sagrada, esa energía que mueve el mundo. Entonces, por eso es una obra fundamental y como les digo, parte de esta escultura pues, que titulé El primer beso. El tiempo de ejecución pues, está dentro de entre 2 y 3 semanas. Obvio que hay otros bocetos preparatorios para llegar a esta obra definitiva, pero ya al final, cuando la obra se concreta, en realidad la ejecución es pues, bastante rápida, ¿no? En la ejecución de una obra, de una escultura, de una pintura, siempre sucede eso que se llaman momentos azules. Eso sucede en la canción, en el teatro, en todas las artes, en el cine. Esas imágenes o los momentos azules. Entonces cuando eso llega, la obra fluye de una forma impresionante y se genera adrenalina y bueno, es impresionante cuando se logra concretar esos famosos momentos azules dentro de una obra. Entonces cuando eso pasa, una obra de estas fluye muy rápido, es muy rápido. Pero para que eso se dé, ha habido mucho, ese 99% de transpiración para que ese 1% de inspiración aparezca y se den esos momentos azules de que habla por allá, creo que, bueno, Kepner, bueno, Rainer Maria Rilke, creo. Es de verdad que son mágicos. La composición es circular, habla del infinito, el tema es el infinito. Entonces habla del círculo como una de las geometrías, de parte de la geometría sagrada, que se refiere al infinito, que donde no hay principio ni hay fin. Hay por aquí algún detalle relacionado con el ADN y el número 8, pues que en su forma geométrica también se remite a lo mismo, al infinito. También están algunas marcas, como las huellas del jaguar, ya empiezan a aparecer. Hay mucha simbología también por acá, la pregunta, ¿qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos? Y los pensadores. Hay una figura central que es la figura de la vida, y las mismas figuras que van conformando ese círculo desde el nacimiento, la mano del creador de la Capilla Sistina, la mano de Dios, el nacimiento, la juventud, y bueno, lo que tiene que ver con el proceso de la vida hasta llegar a la vejez. Entonces ese es como el círculo pues infinito que nosotros siempre vamos recorriendo, remitiéndonos un poco al samsara y bueno, todo esto que tiene que ver con la idea de la reencarnación y todo esto. Pero en principio es la oportunidad pues, de disfrutar el hacer la obra. En principio es eso, es como el pretexto para, digamos, para el espacio, el chance de poder pintar, de poder hacer eso pues, que más nos gusta, de compartir con lo que pues esas sensaciones, ese sentipensiero, ese que va adentro, que se lleva ahí, de materializarlo, de volverlo realidad, de darle cuerpo, de darle alma a una idea, a un sentimiento.
y compartirlo y sacarlo al exterior. Esa es pues como a grandes rasgos lo que tiene que ver con esta obra, digamos lo que representa, de dónde parte, cómo está hecha. En cuanto a la técnica, pues ya este es un acrílico muy empastado, una resina la que sostiene la textura, que es hecha de arena, que es hecha de otros materiales para dar ese relieve, y la misma pintura pues súper empastada, recordando un poco pues ese origen campesino que pues fue donde inició todo este proceso vital que tiene que ver con mi vida, con el arte. Y bueno, algunas reminiscencias del último Rembrandt, en querer como recordar o evocar eso en este lienzo, que pues por cierto es de grandes dimensiones, y de esas obras pues que llegaron pues para quedarse y para compartirlas con ustedes, para compartir ese momento creativo y que está aquí. Bueno, eso es lo que tengo para contar de esta obra, para contar del infinito. Esta obra es de esas obras capitales, de esas obras entrañables de la serie El Dorado. Fue pintada en el 2010, en el invierno del 2010. El título es El Tríptico del Génesis. Fue expuesta en una galería llamada la Galería Victoria, en la vía Marguta, que traduce la calle de mar, en Roma, Italia. Y bueno, es de esas obras afortunadas y entrañables, y como le digo, una obra muy, muy, muy querida de la serie del Dorado. Tiene de esa particularidad que es una obra pues, que tiene una versión anterior, una primera versión anterior, de un formato un poco más grande, que creo que está por allá en los Estados Unidos. Pero esta tiene la particularidad pues, que fue pintada en Italia y expuesta en una de las galerías pues, más importantes de la capital, de Roma, en una calle que tiene una tradición pictórica, artística, cultural, de alrededor de 500 años, porque en esa calle no solo vivieron y trabajaron artistas como Horacio y Artemisia Gentileschi, padre e hija, el gran Picasso, Giorgio de Chirico, y cineastas como Federico Fellini. Es una obra, una calle pues, que sirve como de marco, de referencia a esta obra. Tiene alguien que pues, habló, digamos que mucho más de lo que yo pueda decir o explicar de esta obra, que entró como en ese universo cósmico interno de la obra. Es una amiga historiadora de la UIS, que es Cristina Úsuga. Ella publicó un artículo en Vanguardia Liberal que habla de esta obra y en general de la serie El Dorado. Y bueno, nos tocó el alma de una manera increíble, pues que nos hizo literalmente llorar de verdad, de la emoción, de la forma como entró en ese universo. Y es que pues bueno, ella también se sintió muy identificada, porque es alguien que tiene en sus venas sangre de los Embera catíos. De nuestros ancestros está ese legado del oro del Dorado. Esta obra, como les decía, el título es El Tríptico del Génesis, y al exponerla ya en la primavera del 2010 allá en Roma, sus amigos colombianos que asistieron a esa exposición, pues ellos al tocarla, pues les emocionaba mucho decir que tenían en sus manos, después de muchos años de vivir en el extranjero, tenían la oportunidad de tener en sus manos, en sus dedos, un pedazo de tierra colombiana, un pedazo de su añorada tierra del Dorado. Eso para ellos fue algo
muy emocionante, y para mí de verdad que es un momento mágico, de esos momentos azules, que poder transmitir un sentimiento, un pensamiento, una emoción, darle cuerpo y alma a una idea, no solamente a través de los colores, de la composición, de las formas, sino a través de la misma corporeidad de la obra, que ellos sintieran que realmente a muchos kilómetros de distancia de su tierra natal estaban tocando literalmente un pedazo de su tierra natal. Eso para mí fue un momento extraordinario, un momento sublime, un momento de verdad inolvidable en la primavera del 2010 en esa calle en Roma. Entonces eso es lo que pues, les puedo contar de este tríptico del Génesis, que habla del Génesis en tres tiempos y en tres culturas, que es una parte de la pareja primigenia que habla del Génesis bíblico, Adán y Eva. Por aquí está el Génesis según los griegos, donde habla Platón que éramos tres en un solo cuerpo, en un solo ser, y que luego, pues por arrogancia frente a los dioses, ellos nos castigaron separándonos, donde quedó el hombre, quedó la mujer y un tercero que es como el andrógino. Y en la parte central pues está el Génesis, pues según ya una alusión muy directa al Génesis Muisca. El Génesis Muisca, donde habla de Bachué, de su hijo Iguaque, y la copa ceremonial como la metáfora de la laguna de Iguaque, donde se da ese Génesis Muisca. Las tres figuras son como un eco del dolor del parto, donde ella, la madre, se desdobla en esos tres instantes del parto, del nacimiento, en los instantes supremos. Bueno, eso es lo che les puedo contar de esta obra. Ho conosciuto José, ho deciso di fare una mostra personale nella mia galleria, la Galleria Vittoria Biampugutta. Vedendo le sue opere ho avuto la sensazione che la sua arte è portatrice di un messaggio antico e nello stesso tempo moderno. Antico in quanto la sua pittura si nutre di richiami che rimandano al mondo magico degli antichi popoli che hanno segnato la storia dell'umanità. Moderno perché José è convinto che i valori di quella che fu l'era dell'oro, in cui l'uomo era al centro dell'universo, non sono ormai obsoleti, ma semplicemente dimenticati. Esta obra fue pintada en Italia en el verano del 2010, ya en pleno verano. Se utilizó acrílico sobre tela de yute. Se hizo en este formato pues porque había una sala en particular donde se quería exhibir y estaba pues de acuerdo para ese lugar. Luego de esa exposición de verano en Italia, en Roma, las obras hicieron un recorrido por diferentes salas, por diferentes lugares. En total fueron casi 8 exposiciones donde participaron en Italia, en lugares como un lugar que se llama Fontana Chiusa, Paliano, Roma. En diferentes sitios estuvieron estas obras haciendo un recorrido durante todo el año para volver finalmente a una galería, pero esta vez ya una galería de una galerista colombiana, ahí en Roma, pues que enamoró de este programa y pues muy amablemente nos invitó y nos permitió mostrar allá, precisamente el aniversario de la galería. Estas obras representan cada una diferentes etapas del día. Hay una que termina en como un fondo bastante oscuro, que corresponde a la noche, la que van hacia el fondo claro, las que corresponden al día. Cada una pues representa un personaje, que es como alguno corresponde, esta es central, es la de la madre Bachué, por acá está la que representa la música, por allá la del dorado, cada una pues tiene su rol. Esta es la de la lluvia, esta es la del yagé, por lo tanto están inspiradas como en una danza oriental,
Esa es la parte compositiva. Pero ya la parte conceptual es netamente las vírgenes del sol. Por eso está dentro de la temática del Dorado. De ese capítulo italiano, de que hemos venido hablando bastante, pues les puedo contar que hubo un primer viaje por una invitación a raíz de un cuadro que se pintó para una exposición que convocó el cardenal Darío Castrillón cuando era arzobispo de Bucaramanga. Hizo una convocatoria abierta, alrededor de unos 40, 50 artistas pintores, y cada uno pues llevó un tema a su elección para una exposición en la Catedral de la Sagrada Familia. Yo tomé el tema de la casta Susana. Ese cuadro fue por haber un desnudo, por el tema de la Susana lleva siempre un desnudo, Susana y los ancianos, pues fue un escándalo tremendo, hubo que descolgarlo, meterlo a la sacristía, retocarlo, me llamaron para que pues le pusiera más velos, que lo cubriera, que no hubiera tanto desnudo. Le puse algunos velos, el escándalo fue más grande porque al ponerle velos, las transparencias hacía ver el cuadro, el desnudo más sensual. Otra vez el cuadro pues se lo descolgaron y así hasta que terminó la exposición, el cuadro pues tuvo muchos avatares, tanto que hasta el mismo arzobispo le gustó la obra, la compró. Cuando lo nominaron cardenal en Italia, en el Vaticano, él se llevó el cuadro, lo llevó para allá, para su casa en el Vaticano, su apartamento. La obra gustó y pues bueno, gustó tanto que alguien que se la quería comprar, le dijo, no, pues dígale al artista que venga y le pinta, invite al artista para que venga a pintarle otra versión de la Susana y los ancianos. Así fue, me invitaron, pinté la obra. En ese primer viaje, pues fue un viaje de estudios, de hacer academia, de ir a conocer museos, de ver las obras de los grandes maestros por primera vez en vivo y en directo. Después hubo otro viaje en el 2006, que fue ya hacer una primera exposición, pero en plan de una exposición colectiva, y a empezar a pues hacer ya como algunos retratos y cosas así. En el 2010, ya con una línea definida, con la línea del Dorado, ya con una identidad propia, fue cuando ya regresamos ya en plan de exposiciones. Se hizo esa gran primera exposición en la Galería Victoria de Vía Marguta, esa calle legendaria de los artistas en Roma. A exponer en esa galería significa poder exponer en cualquier galería en Italia. Es una galería legendaria, entonces cuando allí te abren las puertas, eso es pues además de una gran oportunidad, es un sentimiento de mucha gratitud a esas personas que son la familia Todi, a Enrico Todi, a la señora Tiziana Todi, y bueno, ya luego las cosas se fueron dando a través de otras galerías como la que le digo, donde se expusieron estas Vírgenes del Sol, que es la galería en ese entonces era de una galerista caleña, de Duina Garcés. Vi ringrazio per essere qui con noi. Per questo giorno che è sicuramente molto importante, non soltanto per noi, anche per l'arte in genere. Questo è il giorno del nostro anniversario e oggi abbiamo il piacere di presentare a voi il maestro colombiano José Ramón Tarazona, l'artista che narra le antiche leggende del suo popolo con la cromaticità dei colori caldi che si fondono nella profondità della luce, alla ricerca della trasparenza con le sue pennellate, creando delle forme armoniche e morbide tra realtà e illusione. Sono opere vive che parlano trasmettendo la gioia, la felicità, la pace che c'è nell'anima dell'artista. Esa es la figura central del políptico de las Vírgenes del Sol. Ella pues es como una alusión a la madre Bachué, a esa madre generatrice de los muiscas, en nuestra cultura ancestral. En su mano porta una copa ceremonial. Y bueno, por el otro lado, un poquito fuera de contexto, pero igual hablando de la misma alquimia
de la copa ceremonial hay una especie de un atanor o alambique. Ahí convergen dos serpientes, que es su representación metafísica de la serpiente, de ella, pues de su origen y de su retorno. Cuando regresa a la laguna con su hijo Iguaque, los dos se transforman en serpientes y se pierden en las lagunas. Representa la chacana y la espiral de Chinimigagua, que es la vida misma, que es el cosmos, el resumen del cosmos, es la espiral de Chinimigagua, enmarcada dentro de una chacana. Esos son elementos alegóricos que están ahí implícitos. La obra es un poco abocetada, como a grandes rasgos. Hay unas partes donde se transparenta el dibujo. En la parte de abajo hay un enteógeno que es el peyote. Está pues en la parte donde hay algo de agua, pues una alusión a la laguna, a ese útero primigenio, a ese líquido amniótico, porque todo transcurre siempre sobre lagunas, o en el caso de hablar cuando se habla de la madre tierra, o si se habla del origen, se habla siempre de la gran anaconda o de la barca anaconda, de la canoa anaconda, que surge de un lago de leche. Ese lago de leche, como es obvio, pues es la Vía Láctea, es ese cosmos, porque todos ellos en sus mitos fundacionales se identifican como hijos de las estrellas, como provenientes de las galaxias. Eso en cuanto a esta figura central. Unas breves vistas de entrada a esta obra. Es inspirada en una escultura de un artista francés, pero retrotraída o descontextualizada para ubicarla en el universo del Dorado. Eso es cuando en el arte se toman prestadas composiciones, temas, para sacarlos de un contexto y ubicarlos en otro. En este caso, del mármol lo pasamos al lienzo, a la pintura, lo traemos aquí a la tierra del Dorado. Eso es lo que se hace con una obra como en este caso. Es un tondo, es un formato de tondo acrílico sobre lienzo. También se usa el oro azteca como pigmento tal, y es gemela de otra obra que se llama La muchacha de oro, de la que hablaremos enseguida. Esta es la consentida de la casa, que es la muchacha de oro. Además de consentida, pues también ha tenido bastante exposiciones, ha viajado, duró durante 4 años en los Estados Unidos, en Atlanta, en Georgia, Atlanta, en una itinerante exposición colectiva que se llamó Almas Viajeras. Esa exposición fue liderada por el maestro Félix Berroa, residenciado allá en Atlanta. Fue una convocatoria de artistas de 11 países y durante 4 años en diferentes centros culturales muy importantes de allá. Primero que todo, darle gracias a Dios por este momento, por estar aquí, darle gracias a ustedes, agradecer eternamente a todos los que nos han colaborado, a mi familia, a mis hermanos, a la familia de mi esposo, a todos los seres que nos han hecho posible que lleguemos a este momento. Te doy las gracias y darle gracias también al universo, a Dios, a todas las cosas, por haberme permitido conocer ese hombre maravilloso que es mi esposo, por tantas cosas bonitas que hemos vivido, por vivir del arte, por cosas maravillosas que nos han pasado, cosas tristes y cosas, pero hay muchas más cosas maravillosas, y por permitirme de verdad llevar esa vida con este hombre maravilloso, que lo amo y lo quiero mucho, y pues él merece todo, merece los triunfos y merece que esta obra sea reconocida en todas partes, que
que tenga los triunfos y logros que estamos esperando y pues que salgamos adelante como siempre. Y agradecerte, ¿verdad? A todos, a cada una de esas personas maravillosas que han estado con nosotros, de una u otra manera nos han ayudado, nos han colaborado. Entonces muchas bendiciones para todos y mucha gratitud del corazón. Solo quiero agradecer por los esfuerzos de mis padres, de mi papá, de mi mamá, porque nos permitieron a los tres desarrollarnos, crecer en un entorno artístico que nos permitió entender el valor del arte, vivir por ella y para ella en el sueño del Dorado. Y pues es una experiencia tan rica que no se va a repetir 2 veces en la vida y es todo gracias a ellos. Llegó el momento del amor filial, de la gratitud entrañable por los amores de la vida mía, que pues han hecho posible todos estos años que lleguemos a este punto, que estemos aquí reunidos, y es mi esposa, Herminda Bueno Hernández, y mi hijita del alma, Adaluna Tarazona Bueno. A ellas todo mi amor, toda mi gratitud, y pues les agradezco que hayan hecho posible con su esfuerzo, con su paciencia, con su amor, hayan hecho posible momentos como este tan especiales. Y bueno, todo mi amor, toda mi gratitud, gracias de corazón por estar aquí acompañándome en esta aventura que es el arte, en este destino hermoso de poesía, de momentos felices, también tristes, de triunfos, de alegrías, de tristezas, pero a la final todo es parte de la vida, todo es parte del aquí y el ahora, del vivir para siempre en pos de algo que es pues la razón de la existencia y el camino de regreso a casa, el camino de regreso al corazón. Gracias, mis amores. Con mucho amor, te amamos mucho. Gracias.